Entre noviembre de 1949 y agosto de 1978, se gobernó el país con estado de sitio. Fue tanto lo que se abusó de esta medida extraordinaria que se hizo muy difícil distinguir entre la democracia colombiana y cualquier otra dictadura. Pero, ¿qué era el estado de sitio? Era la facultad del gobierno para asumir poderes, declarando que el orden público se encontraba en caos en todo el país o en solo una parte. El estado de sitio existe en las constituciones del mundo porque existen crisis temporales, pero lo que demuestra Colombia es el uso exagerado y abusivo de la facultad de decretarlo desde los inicios de la vida independiente. ¿Qué poderes asumía el gobierno en estado de sitio? Además de las atribuciones de siempre, la declaración del estado de sitio le permitía al gobierno ejercer dos tipos de facultades. Facultades legales. Por medio de leyes, el Congreso le permitía al gobierno cualquier tipo de atribuciones. Un ejemplo de esto fue en 1954, cuando el dictador Rojas Pinilla dispuso que el gobierno podía recuperar el dominio de las frecuencias de radio cedidas a particulares. Este decreto adquirió la categoría de Ley de la República en 1961. Rojas gobernó casi todo su periodo en estado de sitio. Otro ejemplo fue la posibilidad de modificar el presupuesto nacional mediante la simple decisión del Consejo de Ministros del presidente. Esta atribución fue conferida en el año de 1973. Facultades constitucionales. La posibilidad para el gobierno de desconocer las garantías constitucionales bajo estado de sitio. Por ejemplo, aprehender y retener sin decisión judicial a las personas tanto tiempo como lo juzgue necesario. También se admite la expropiación de bienes sin intermediaciones judiciales y sin indemnizaciones. La libertad de prensa también puede ser suspendida por el gobierno y además se le reconoce al mismo la facultad de decretar impuestos. Como decíamos al inicio del video, entre el 7 de agosto de 1958 y el 7 de agosto de 1978, es decir, exactamente 14 años y 11 meses, se gobernó el país bajo el régimen de estado de sitio, lo que es algo bastante paradójico, ya que el régimen político colombiano se presenta como una democracia liberal. A continuación, vamos a entrar en profundidad en esta época, pero antes te invito a suscribirte a mi canal. El estado de sitio bajo el poder de Lleras Camargo. El Partido Liberal y una fracción mayoritaria del Partido Conservador acababan de celebrar un acuerdo llamado el Frente Nacional, el cual le daba legitimidad al empleo del estado de sitio, particularmente en 5 departamentos considerados zonas de turbación del orden público: Caldas, Cauca, Valle, Tolima y Huila. Aunque el gobierno dio pasos en la vía pacifista, llegando incluso a un acuerdo con Juan de la Cruz Varela, jefe guerrillero del Sumapaz, quien se comprometió a cesar hostilidades sin deponer las armas, asimismo adoptó medidas destinadas a fortalecer la represión. Aumentó el presupuesto nacional en aras de crear puestos de jueces de instrucción criminal, fiscalías y jefaturas de vigilancia judicial. En manos de estos jueces fue puesta la limitación al derecho de circulación y de libertad de domicilio. Bastaba con acusar a una persona de perturbar el pacífico desarrollo de las actividades sociales para que un juez lo expulsara de la región donde habitaba. El 3 de diciembre del 58, cuando Rojas Pinilla vuelve al país, el gobierno asegura haber descubierto un plan subversivo para derrocar las autoridades legítimas y decreta el estado de sitio para el resto del país. Inmediatamente, los jefes de la administración de cada departamento están autorizados para restringir la circulación de las personas por las vías públicas, imponer el toque de queda, prohibir las reuniones y manifestaciones, prohibir las publicaciones de prensa y radio e imponer la llamada Ley Seca.
El aparato policivo también es reforzado. Se destinan millones para el Departamento de Policía del Valle y se decide adoptar un procedimiento judicial abreviado para suprimir los beneficios de libertad condicional y de perdón judicial. La policía y el ejército están autorizados para capturar personas de quienes se tenga noticia que han cometido delitos, es decir, sin una orden judicial, sino la mera sospecha o rumor. Así fue como una movilización obrera del ingenio Río Paila en dirección a Cali es bloqueada por el ejército, quien dispara contra los manifestantes. Estado de sitio bajo el poder de León Valencia. Valencia ganó unas elecciones que tuvieron el 52% de abstención electoral. En esos años, la economía colombiana estaba en recesión y el costo de la vida aumentaba aceleradamente. Con el poder extraordinario que le confiere el estado de sitio al nuevo gobierno, se decreta la creación de muchos organismos especializados en asuntos económicos y se observa la intervención directa en la economía como práctica corriente. La capacidad adquisitiva de los asalariados fue duramente golpeada y por ende, los paros. El gobierno conservador de Valencia reacciona de manera decidida. Por ejemplo, como lo hizo contra la huelga de Cementos El Cairo, en donde 13 obreros fueron muertos por los soldados en febrero del 63. Este empleo de la fuerza pública estatal en beneficio de las instituciones del Frente Nacional y en detrimento de la democracia tendría su ejemplo más espectacular entre 1964 y el 65 con la campaña de exterminación de las zonas de autodefensa campesina con asesoría de los Estados Unidos. Por ejemplo, en defensa de los intereses de la International Petroleum Company, el gobierno declara el estado de sitio en Barrancabermeja, Puerto Wilches y Lebrija, donde más de 20.000 personas se encontraban en paro. Ellos estrenaron el recién creado Consejo Verbal de Guerra, en donde una corte marcial acusaría de delitos a los capturados en las protestas. 7 días duró este estado de sitio, pero lo suficiente para encerrar a varios participantes del paro cívico del 63, lo que demostró el empleo de la figura del estado de sitio ya no para defender la nación de algún riesgo inminente, sino para reprimir un movimiento popular. Al finalizar el periodo de gobierno de Lleras Restrepo y en plena carrera electoral del año 1970, se impusieron en el país medidas restrictivas del derecho a la circulación. Por ejemplo, prohibir la formación de grupos de más de 3 personas en las vías públicas y la práctica de requisas en la calle. El último periodo del Frente Nacional estuvo al mando de Misael Pastrana Borrero y se puede resumir en la posibilidad real de que una fuerza política popular por fuera del bipartidismo tradicional llegara a la presidencia por medio del sufragio. Esto se interpretó como una amenaza a la cohesión del bloque del poder, y en estas condiciones, el empleo del estado de sitio se convirtió en la única condición necesaria para asegurar la gobernabilidad del país. Y así finalizamos este breve repaso por las décadas del 50 y 60 a la luz del estado de sitio como respuesta a las inquietudes sociales de una época. Los invito a suscribirse a mi canal para más videos históricos. Y gracias a los más de 1000 suscriptores que mantienen con vida este proyecto.